Vamos a leer hasta el 16 hoy día, del capítulo 10, verso 1 al 16, para poder ir predicando de a poco este mensaje, porque es increíble que tiene mucha información, aquí hay demasiadas cosas. Y todas estas cosas son importantes porque nos van a permitir ver cómo el plan de Dios se fue gestando a través de el tiempo. ¿Ya? Dice así el libro de Hechos, capítulo 10, verso 1 al 16. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Hasta ahí llega. No quiero seguir más porque es demasiada la información que hay ahí y queremos irnos temprano hoy día. Anda una mosca revoloteando, ¿ya? Así que eso es, amado, pueden sentarse, Dios les bendiga. Bien, damos gracias a Dios por este tiempo hermoso que Dios nos da. Y vamos a ver hoy día, como título del mensaje, se llama El alcance del mensaje apostólico. El alcance del mensaje apostólico, como el alcance que tuvo el mensaje apostólico. Hoy día se habla del apostolado y de muchas cosas más, pero lo que menos tienen es el mensaje apostólico, y en realidad el mensaje apostólico tiene que ver justamente con la proclama del evangelio y el arrepentimiento, y que la gente pueda alcanzar a Dios por la fe. No hay otra manera de alcanzar al Señor si no es a través de la fe. Este es el medio que Dios nos ha dejado. La gracia vino, pero el medio ha sido la gracia, pero por medio de la fe también ha venido la salvación a nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, el alcance del mensaje apostólico ha sido ampliado de manera constante acá. Poco a poco ya hemos visto cómo se ha predicado el evangelio a gentiles, y se le predicó a un etíope, y este etíope, amados hermanos, ha recibido el evangelio,
Y tenía una característica: el etíope venía a adorar a Dios. Quédese con eso, porque es un adorador. Y a estos adoradores se les denominaba de una forma muy especial. Y esto es lo que vamos a ver en este mensaje de hoy. Ya ha empezado a cruzar la barrera que separaba a los judíos de los gentiles. Había una barrera, amados hermanos, y esta barrera es justamente la que el Señor nunca quería que existiera de los judíos con gentiles, porque al final el judío interpretó mal su asignación en esta tierra y por lo tanto ellos creían que era la última chupada del mate y era la última Coca-Cola en el desierto, y que como ellos no había ninguno. Y muchas veces nosotros como cristianos nos hemos sentido de igual forma, pensando que los que están afuera son unos pobres miserables y que nosotros estamos a otro nivel, somos dioses. Algunos ya predican de que nosotros como cristianos somos dioses y que podemos ordenar, decretar y establecer y decir muchas cosas que en realidad están fuera del alcance del hombre. Amados, es tan importante tener claro que nuestra asignación no es para sentirnos mejores que otros. Nuestra asignación no es para que nosotros creamos que podemos hacer otras cosas que otros no hacen, sino más bien la misericordia de Dios ha venido a nuestras vidas y solo su misericordia ha hecho de que nosotros estemos sentados a la mesa hoy día. Y amados, el hecho de estar sentado a la mesa es una gran bendición que no podemos dejar de decirlo nunca, porque Dios nos ha permitido experimentar cosas maravillosas, pero que nunca se nos olvide que todo ha sido por la misericordia de Dios. Y que si hoy estoy sentado a la mesa junto al Señor, es porque Él ha tenido compasión de nuestras vidas y Él no miró todo cuanto éramos nosotros, sino más bien Él ha querido limpiarnos y Él ha querido dejarnos en esta tierra para justamente la proclamación del Evangelio. Se ha dicho de que muchas veces, ¿por qué Dios, si una vez salvo, por qué no nos lleva de inmediatamente al cielo y esto se acaba? El plan y el propósito de Dios siempre han sido las naciones. Abraham fue bendecido para que todas las naciones o todas las familias de la tierra sean benditas. Ese era el propósito y el plan. Nunca ha habido dos planes, nunca ha habido dos plan B, plan C, plan no sé cuántos más, sino más bien ha habido un solo plan desde la eternidad hasta este tiempo y hasta la eternidad también. Amados, esto tenemos que nosotros empezar a ver que la barrera que separaba a los judíos, y me gustaría leer un poco el libro de Gálatas 3, 19 al 29, porque ahí nos relata, algunos dicen que esto se refiere a otra cosa, pero ya lo vamos a conectar con el libro de los Hechos para que así nosotros podamos ver que ha sido el plan de Dios y que Dios nunca ha querido tener un pueblo tan exclusivo como muchos han pensado, sino más bien Él ha querido tener un pueblo que fuera representativo de lo que Dios quería hacer con otras naciones, porque el pueblo de Israel tenía que ser el pueblo escogido, el pueblo que diera a conocer a las demás naciones cómo es que Dios hace con aquel que viene arrepentido delante de Él. Y nosotros aquí vamos a ver, en el 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa, dice, de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ya sabemos nosotros que la simiente que recibió la promesa fue la simiente de Cristo y los que somos de Cristo. Por lo tanto, los que somos de Cristo ya tenemos esa gran bendición.
y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero no es por la ley, porque la ley vino justamente por causa de las transgresiones. Amados hermanos, si nosotros no tuviéramos la ley, no sabríamos en qué estamos pecando. Así de sencillo. Pablo dijo, si la ley no dijera que codiciar es malo, yo no lo hubiese sabido. Pero como la ley lo dice, entonces ya sé que codiciar es malo. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, luego la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, y no es por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y amados, aquí vemos cómo el mensaje apostólico está trayendo revelación a aquellos que no consultaban con Dios, aquellos que no venían a consultar, aquellos que no buscábamos a Dios. Y mucha gente no ha buscado a Dios, sino por voluntad de Dios ha venido el mensaje a ellos. Y eso es maravilloso. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué significa que ha sido nuestro ayo? Significa que ha sido nuestro enseñador. Porque los ayos eran para que se contrataban a personas que enseñaran a los hijos en la casa y pudieran explicarle todo acerca de la enseñanza normal que se le daba a un niño. Por lo tanto, amados, la ley y la ley, sí, el Antiguo Testamento, o más bien la ley misma, ha venido a ser nuestro ayo, diciéndonos que en realidad nosotros no podemos venir a Cristo por las nuestras y no podemos hacer lo que la ley dice porque no somos capaces, no tenemos capacidad de hacer lo que la ley dice, y por lo tanto la ley vino a enseñarnos que necesitábamos un Salvador. ¿Se da cuenta? Entonces, para eso ha venido la ley, para decirnos que ahora que estamos en Cristo, ahora sí podemos hacer lo que la palabra del Señor nos dice. Y es por eso que tenemos ahora esa gracia de Dios, la capacidad de Dios para hacer lo que la ley enseña. Amén. Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿ve? Lo dice claramente, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Por supuesto, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ¿ve? Allí se acaba esta gran diferencia, porque, amados hermanos, vamos a ver especialmente en la vida de Pedro cómo él tiene ciertas, ¿cómo se dice cuando una persona prejuicios, tiene ciertos prejuicios ya acumulados dentro de su mente y él no puede actuar como Dios quiere que él actúe porque Dios tiene que enseñarle, y esta situación ahora que se da vino a cambiar en cierta medida la historia que nosotros vamos a contar de aquí para adelante. Entonces, amados, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje sois, y linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa.
Entonces ya no existe ni el judío ni el griego, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. ¿Lo puede entender? Qué maravilloso es el Evangelio. Yo lo veo que es algo extraordinario, amados hermanos. Y entonces ya la barrera, decíamos nosotros, ha ido cayendo. Esta barrera que había, amados, que separaba a los judíos de los gentiles, ahora ha llegado el momento de que la barrera sea cruzada, pero con autoridad por un apóstol. Aquí ya viene la importancia de un apostolado. Amados, ya hemos visto a discípulos predicando el Evangelio, ya hemos visto a discípulos poniendo manos sobre los enfermos, haciendo milagros, pero ahora viene la comisión dada por el Señor a aquellos que Él escogió para que proclamasen este mensaje apostólico. Necesitábamos de un apóstol y el Señor tenía a su apóstol, el apóstol Pedro. ¿Se da cuenta? Que este mensaje, la apertura ahora, tiene que ser hecha por un apóstol, porque en cierta medida este apóstol estuvieron con Jesús, vivieron con Jesús, fueron enseñados por Jesús, y de hecho siempre se ha dicho que para que alguien sea apóstol, tiene que haber estado y estar viviendo y haber aprendido de Cristo. ¿Se da cuenta? La importancia que tiene el apostolado que tienen aquí los apóstoles, más bien, que ellos cómo fueron enseñados. Ya hemos visto al apóstol Pedro cómo hacer y trabajar en la parte de los milagros, porque vio a su maestro hacer lo que él hacía cuando estaba el paralítico, cuando, amados, tenía que sanar, resucitar a una persona. Todas esas cosas fueron tan idénticas como lo hizo su maestro. Así que, amados, el apóstol que la cruzó esta barrera fue el apóstol Pedro, el líder de los 12. Este líder que en realidad, amados hermanos, él está haciendo una labor que debiera haberla hecho cualquiera. No se sabe por qué los otros no hicieron esto, pero podríamos pensar que a lo mejor Lucas quiere contar y relatar ciertos hechos que son de tremenda importancia para que nosotros podamos hoy día entender cómo el Evangelio ha ido prosperando. Amados, el lugar que cruzó el mensaje apostólico fue la gran ciudad gentil de Cesarea. Los gentiles que primero escucharon el mensaje de sus labios fueron la familia y amigos de Cornelio, un centurión del ejército de Roma. Y ya hemos visto que, no quiero explicar mucho esto porque yo sé que muchos de ustedes saben que un centurión está a cargo de 100 personas. Por eso es un centurión. Y entonces, amado, y tiene otras connotaciones, pero no me quiero meter mucho en eso. Entonces el historiador Polibio sumó las cualificaciones de esta manera acerca de la vida de Cornelio. Hizo una suma de cosas, cómo tenían que ser estos hombres que estaban a cargo. Un centurión es como un capitán de hoy día, del ejército de hoy que nosotros conocemos. Y entonces, amado, este centurión no podía ser una persona cualquiera, tenía que tener ciertas características. Los centuriones, dijo Polibio, deben ser no osados. No es, ay, que vamos y hagamos nomás, démosle nomás. No tenían que ser osados y aventureros, sino buenos líderes. Y amados, esto tiene cierta relación con que Cornelio pudiera hacer todo lo que nosotros vamos a ver que él hacía. Entonces, tienen que ser de mente estable. La mente tiene que estar estable.
No puede ser una mente que se vaya para allá, para acá, para todos lados y que frente a los problemas estas personas hagan y deshagan y, amados, se dejen llevar por las emociones. La mente estable es sumamente importante para nosotros los cristianos, porque nosotros los cristianos somos los que pasamos por muchas dificultades y somos los que tenemos que vivir experiencias de sufrimiento. Si no tenemos una mente estable, podemos hacer un montón de tonterías y, amados, dejarnos llevar por las emociones. ¿Cuánto cristiano hoy día pierde su mente, pierde su estabilidad porque le hace caso solo a sus emociones? Y nosotros, las emociones no deben ir adelante de nosotros, sino lo que primero tiene que ir es nuestra razón, porque nosotros tenemos un culto racional delante de Dios. Amén. Entonces, no propensos a tomar la ofensiva o a iniciar una lucha sin motivo, sino a ser capaces cuando están abrumados y presionados a permanecer firmes y a morir en su puesto. Eso es lo que tenía que hacer un centurión. No era cualquier persona entonces. No podía ser. Entonces, para que una persona pudiera llegar a eso, necesitaba de algo que lo pudiera mantener firme en esas convicciones. No cualquiera puede llegar a ser así, sino que más bien tiene que recurrir a algo que le dé esa fortaleza para poder estar en un puesto así. Y entonces, ya vemos aquí, el versículo 1 dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Se supone que este centurión nació en Italia. Y entonces, este hombre ya los trasladaban a ciertos sectores y ellos ahí tenían cierto poder y autoridad para hacer ciertas cosas, amados. Entonces, Cornelio, aunque era gentil, aquí está el tema, era un adorador del Dios de Israel. Y esto es tan impresionante porque, amados, a pesar de que en el mundo había muchas religiones, en el mundo había muchos dioses, hoy día nosotros vemos que hay una cantidad de religiones, hay una cantidad de dioses a las cuales la gente adora. Pero ¿por qué esta persona, teniendo a sus dioses en Italia, teniendo a sus dioses para poder rendirle culto y honor, él era atraído por el Dios de Israel? Y, amados, hay cosas sumamente importantes que tenemos que analizar de esto. Tales, amados gentiles como Cornelio, el eunuco. ¿De dónde era el eunuco? Etiopía, ya. Se me había olvidado. Etiopía, gentiles. Estos gentiles, amados, son comúnmente llamados temerosos de Dios. Porque es raro que un gentil, es raro, por decirlo así, que un gentil le tema a Dios. Es sumamente raro. Porque cuando no tenemos Dios ni ley, nosotros vivimos y hacemos lo que bien se nos da la gana. Pero cuando tenemos a un Dios que nos está señalando el camino, nos está diciendo el comportamiento que debemos tener, y cuáles son las consecuencias y el castigo que viene por no obedecer sus caminos, entonces nosotros tememos, ¿o no? Sobre todo si estamos en una iglesia, tenemos que temer a Dios, porque de esa es la única forma que nos apartamos del mal. La gente dice, con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. No hay que hablarles del pecado, solamente díganles del temor. Pero en el temor, cuando se habla del temor,
tiene que la persona, ¿cómo va a conocer el temor de Dios si no sabe cuáles son las consecuencias de su pecado? ¿Cómo lo va a saber si no sabe cuál consecuencia va a tener por su pecado? Entonces estos eran comúnmente llamados temerosos de Dios. Y este no es un término técnico para referirse a ellos, sino como uno cómodo de usar. Era muy cómodo para usar, estos son temerosos de Dios. Y ya vemos que el etíope también, el eunuco, era un temeroso de Dios, pero algo siempre faltaba. Ellos iban a adorar a Dios, incluso el etíope tenía el libro de Isaías y en el cual él se gozaba y estudiaba y escudriñaba. Amados, yo decía, ¿cómo este hombre llega a tener un pergamino de esas condiciones? Teniendo el libro de Isaías, que los judíos eran muy celosos con eso. Pero amados hermanos, se supone que esto puede haber sido encontrado como en una feria de pulgas, ¿no es cierto? Por decir así, o en una feria, en un persa, ¿no es cierto? Y supuestamente ellos compraban ciertos tesoros. Para este hombre, el etíope, el libro de Isaías fue un gran tesoro para su vida. A veces nosotros tenemos la Biblia en la mano y no sabemos qué tesoro tenemos. No sabemos el tesoro que tenemos. Muchos gentiles, amados, que eran atraídos por el simple monoteísmo del culto de las sinagogas judías y por las normas éticas del modo de vida que tenían los judíos. Habían normas éticas. Llamado, hay muchas religiones, pero no tienen estas cosas que tiene el cristianismo, que tiene la palabra del Señor. No hay otro libro, como dijo el Señor al pueblo de Israel. ¿Qué otra nación tiene una ley tan buena como la ley que el Señor les ha dado? ¿Qué otra nación tiene las éticas morales más perfectas que este libro? No hay en ningún lugar del mundo otra. Usted podrá ver, por ejemplo, este monje tibetano, no sé de dónde era el monje, el Dalai Lama, cuando llamó al niño y le pidió un beso en la boca. Usted lo vio, todo eso lo vieron por televisión. Entonces, amados, y ellos se cuidan, no matan una mosca, se cuidan por acá, por allá. Y amados, pero su ética moral no le alcanza para llegar a ese estándar de vida que ellos dicen tener. No les alcanza. Porque mientras no llegue el evangelio a la vida de las personas, nadie puede gozar de santidad. Nadie puede gozar de una vida santa si no es alcanzado por el mensaje del evangelio. Por eso algunos de ellos asistían a las sinagogas y llegaban a familiarizarse, amado, con las oraciones y las enseñanzas de las Escrituras cuando la escuchaban de la versión griega. Que era importante la versión griega, la escuchaban de ahí. Entre paréntesis, amado, servir a dioses, a muchos dioses, es totalmente desgastante. Porque a un Dios, hay mucha gente que antiguamente, yo no sé ahora cómo estará eso, pero antiguamente tenían el gordito ese de la pancita y le sobaban la pancita, a otro un elefante con un billete y muchas cosas como eso, de tantos dioses que se ponían porque este me da dinero, este me da amor, este aquí, este allá. Amado, servir a tanto Dios así es desgastante para la vida de un hombre y una mujer. Pero si tú sirves a un solo Dios, la cosa cambia para ti. La cosa es muy diferente porque tu vida está enfocada en ese Dios que te enseña a vivir, que te enseña a vivir piadosamente y temerle todos los días de tu vida. Amén. Cumplir tantas normas
es tremendamente desgastante. Por eso, amado, la atracción de los gentiles al culto judío era muy fuerte. Había una atracción muy grande por toda la ética, la moral, las leyes que eran perfectas y son perfectas. Amén. Hoy día cuando la gente quiere salirse de la ley, quiere salirse de aquellas cosas que Dios dijo, no matarás, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, no estaba pensando, hemos dicho hasta el cansancio, sino más bien Dios quiere salvaguardar el matrimonio, la familia, los hijos y que a ti no te roben y a ti no te hagan daño. Todo tenía que ver contigo. Pero el hombre lo entiende al revés. El hombre dice, pero ¿por qué el Señor me ataca a mí, que yo soy adúltero? Es que estás haciendo daño a una familia, estás haciendo daño a niños, a una esposa fiel, a una esposa que ha estado siempre con su marido. Ese es el daño que se provoca. Por lo tanto, amados, tener esta ética moral, tener estas leyes, tener estas convicciones es muy alentador, es muy aliviador para la vida de nosotros. Estábamos recién hablando ahí en el casino diciendo que en realidad mejor no separarse porque cuando vienen las demandas de hijos por aquí, por allá, en fin, ya no se puede vivir tranquilo. Yo por eso nunca me quise separar de mi esposa. He vivido bien, he vivido feliz, tranquilo. Tengo amigos que están en estos problemas y realmente han llorado conmigo. Pero yo les digo, ¿y por qué te buscaste esto? ¿Por qué elegiste este estilo de vida? ¿Se da cuenta? ¿Por qué vivimos con este estilo de vida? Entonces, amados, ahora, ¿cómo nosotros sabemos que Cornelio era temeroso de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice, por sus oraciones diarias a Dios, oraba a Dios siempre. Eso es temor a Dios. Tú temes a Dios cuando oras todos los días. Y las obras de caridad que hacía el pueblo de Israel, era temeroso. Amados, ¿por qué él hacía obras de caridad al pueblo de Israel? Porque cuando a ti se te da algo valioso, algo que tiene un inmenso valor, como la perla de gran precio, como dijo el Señor. ¿Sabe cuál es la perla de gran precio? Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más valioso que esto. No hay nada más que tenga valor como esto. Y esta gente, amado, se siente tan agradecida que entonces comienzan a hacer sus obras para el pueblo de Israel. El ejército romano tenía sus propias prácticas religiosas prescritas para días señalados y llevados a cabo con la misma meticulosa rutina que las liturgias a veces de las iglesias modernas. Pero eran totalmente incapaces de alimentar el alma de los hombres. Podemos tener una religión, podemos tener rutinas, liturgias de muchas cosas, muchos dioses, pero es incapaz de alimentar el alma de una persona. Solo el evangelio te proporciona alimento verdadero. Solo el evangelio te produce santidad, te produce limpieza. Solo el evangelio tiene esa capacidad. Por eso, amados, como decía en el devocional, que debíamos ir y predicar el evangelio, llenarnos de esta convicción, pero tú sé sobrio, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Debemos hacer la obra de evangelismo porque, amados, hay mucha gente que necesita del mensaje. Amén. Porque hay muchos que andan mendigando un pan espiritual.
Muchos mendigan afuera y nosotros aquí estamos en abundancia. En la casa de mi Padre hay abundancia de pan y muchos afuera perecen de hambre. ¿No es cierto? Los soldados romanos que sentían la necesidad de satisfacer su hambre religiosa buscaban en otras partes. Muchos lo buscaban en el mitraísmo. Usted sabe que mitraísmo, todos los ismos, tiene que ver con cristianismo, comunismo, socialismo, ismo, puros ismos. Entonces, no todos los ismos producen lo que produce el cristianismo. ¿Entendió? No. Entonces, los soldados romanos tenían esa necesidad de satisfacer su hambre religiosa. Ellos buscaban en otras partes. Entonces, el culto era a una divinidad llamada Mitra, mitraísmo. Entonces, pero no les satisfacía a ellos. Algunos como Cornelio buscaban en el judaísmo meterse ahí porque en el judaísmo encontraba cierta bendición al escuchar las oraciones y escuchar la versión griega ahí que estaba siendo leída. Por eso, amados, los primeros gentiles que escucharon y aceptaron el evangelio, como el etíope y Cornelio, debían ser adoradores y fueron los tales, los temerosos de Dios, los que formaron, amado, aquí está, el núcleo de la comunidad cristiana en una ciudad tras otra. Estos adoradores, estos temerosos de Dios, formaron ese núcleo en cada ciudad y entonces la comunidad cristiana que había en cada ciudad, había un temeroso de Dios y esto formaba parte de la actividad misionera que hizo Pablo. Porque Pablo, cuando ya va predicando el evangelio, se encuentra en cierto lugar, ya se encuentra iglesias como Gadara, ¿no es cierto? Vamos viendo que ya habían ciertos temerosos de Dios, pero que necesitaban el mensaje de ahora, el mensaje revelador del mensaje apostólico, el arrepentimiento y la fe. Por eso cuando llega al Areópago, Pablo también dice, Dios manda que en todo lugar y en todas las partes venga el arrepentimiento verdadero. Dios exige que toda carne se arrepienta, que todo hombre venga y se arrepienta a Él. Porque ahora se abrió el mensaje, se abrió a gentiles y ya no es solamente exclusivo de un pueblo. El interés de Lucas, porque Lucas está mostrando esto. El interés de Lucas en estos dos personajes es tal que uno se pudiera preguntar si Lucas también era un gentil temeroso de Dios. Recuerda que Lucas era griego y tal vez fue un temeroso de Dios, que creyó en el evangelio. En cuanto oyó el mensaje, él creyó. Entonces, amados hermanos, deben haber temerosos de Dios. Nosotros pensamos que toda la comuna está completamente podrida y que no, que están todos ya mal, esta sociedad se está corrompida totalmente, pero deben haber temerosos de Dios en esta comuna. No sabemos dónde están, pero hay que exponerles el evangelio para que sean salvos.
Amados, hay gente que le atrae el evangelio, hay gente que tiene una simpatía por el evangelio, pero no han conocido el mensaje correcto, no han conocido cómo ellos pueden experimentar salvación y vida eterna. Porque cuando ya las personas comienzan a experimentar eso, entonces la vida les cambia del cielo a la tierra. Por eso tal vez Cornelio se había desencantado de la idolatría romana y de la inmoralidad. Porque demasiada inmoralidad habían en los cultos, que de la diosa Diana, de aquí, de allá y un montón de cosas. Amados, había un culto de pura prostitución, que hoy día no le hace poco, o más bien no está lejos de lo que sucedía en aquellos tiempos. Hoy día está todo un culto a la sexualidad, todo un culto a lo que está pasando incluso con los niños, porque hasta los niños los quieren hacer trans, niños trans. Y muchos se preguntan qué es lo que pasa con esta mentalidad, con esta aberración en la mente de estos hombres, que lo que miran a los niños, los miran para lo único que quieren es llevárselo a la cama. ¿Por qué? Porque tienen una mente retorcida, porque estas religiones, muchos dicen, no, es que yo no estoy en ninguna iglesia, pero su estilo de vida es realmente una religión. Tienen principios, tienen formas de vida que no quieren cambiar porque están completamente sumidos en la inmoralidad y en la perversión. Y es por eso, amados hermanos, que el mensaje tiene que ser predicado, el mensaje apostólico tiene que ser predicado. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados de la presencia de Dios vuestros pecados. Y esto es tan importante. Cornelio tiene que haber encontrado en el Dios de Israel algo maravilloso donde poner sus ojos. Porque como el estilo de vida que empieza a tener este hombre, amado, no siendo un verdadero creyente todavía, pero amado, tenía un estilo de vida, porque en el Dios de Israel había algo que le llamaba poderosamente la atención, y vivía como un piadoso y vivía temerosamente delante de Dios. Por eso observemos las características y cualidades de Cornelio. Número 1, piadoso y temeroso de Dios. ¿Sabe por qué? Yo le pido que ponga atención en esto, mire. Ponga mucha atención. Míreme para acá. Porque si no somos temerosos de Dios, vamos a fallar continuamente en nuestras vidas, con nuestras casas, nuestras familias. A mí me llama poderosamente la atención esto, porque se conoce a esta gente, se conoce como la que busca a Dios y quiere buscar agradar a Dios, no solamente cuando iba al culto judío, porque Cornelio no solamente estaba en el culto judío, sino que más bien él en su casa pasaban cosas que ni en las casas de cristianos está pasando. Y eso ya es sumamente peligroso. Y amados, si no está pasando esto en tu casa, has perdido el temor de Dios. Y esto tenemos que ser muy claro. Si Dios te va a hablar en esta mañana, y de hecho sé que te está hablando, porque amados, Dios tiene que hablarte claramente acerca si estás en el temor de Dios o no estás. Entonces, Cornelio buscaba agradar a Dios, no solamente cuando participaba del culto judío o del culto ahí en la sinagoga, sino también él sabía y creía que Dios estaba en todas partes y que veía lo que él hacía.
Es como es medio extraño, no sé, pero él lo hacía porque la palabra parece que como es viva, todo lo que salía ahí a él le llegaba de una manera especial. ¿Cómo sabemos que tú no temes a Dios? Porque cuando estás en secreto o en lo privado, amados, te comportas de otra manera y te conformas con lo que haces a la vista de los demás. Eso es tremendamente peligroso. Nosotros aquí somos unos santitos, pero saliendo de la iglesia parece que se nos olvida todo. Aquí nos abrazamos, amado, amado, te amo, te amo, te amo, pero afuera tenemos licencia para odiarnos, tenemos licencia para decirnos cosas, tenemos licencia para hacernos desaire. Amados, no. Estás fuera del temor de Dios, tú tienes que estar temiendo a Dios, porque hay sanción para nuestras vidas si no hacemos lo que la palabra dice. Y entonces, amados, tenemos que procurar llegar a tener un estilo de vida que Dios lo esté mirando desde el cielo para que seamos bendecidos de una manera tremenda. Cornelio, número 2, era temeroso con toda su casa. Y nosotros aquí estamos haciendo el culto familiar y tenemos que meter a nuestros hijos al temor de Dios. Porque de repente nuestros hijos se nos escapan y oye, ya pues va. No, amados, tenemos que meter a la familia al temor de Dios. Porque los hijos tienen que estar sujetos, los hijos tienen que ir conociendo que nosotros tememos a Dios. Cuando yo les dije una vez a mis hijos, cuando estaban más chicos, ellos les dije, en esta casa nosotros servimos a Dios. Aquí no tenemos otras actividades, nosotros servimos a Dios. Se los dije claramente. Pero es que papá, que la pelota, que aquí, que allá, que esto. No, nosotros servimos a Dios. Josué tuvo que renunciar a al Club Deportivo Colo-Colo. Gloria a Dios. no. Al Club Deportivo Colo-Colo porque los partidos eran los domingos. Y los domingos nosotros servimos a Dios. Ay, que este pastor es medio... Sí, porque a la gente le gusta ir dejando de lado las cosas que pertenecen a Dios. Amados, Cornelio tenía una buena actitud y no solo esto, tenía influencia para con los de su casa. Mire, un padre tiene que ser influyente en la vida de sus hijos. Un padre, una madre tiene que influir en la vida de sus hijos. No es una cosa que yo soy tu papá y listo, y el hijo, sí, papá, ya. No, amados, el hijo tiene que saber que su padre es un temeroso de Dios, que busca a Dios, que está ahí con el Señor y que le teme, que lo honra. ¿Entiende? Esto, si no lo hacemos bien, vamos a tener un evangelio totalmente torcido. Los hijos por aquí y por allá, los hijos tomando caminos que no corresponden, porque no hay un padre, no hay una madre diciendo esto no está bien. Hijo, nosotros no practicamos este tipo de cosas. Esto tenemos que hacerlo bien claro. Cornelio tenía la mejor actitud. Tenía una influencia para con los de su casa. Amado, si tu casa sigue tus pasos, entonces eres influyente. Muchos quieren influir en otros, pero los de su casa no quieren influir. Tú fuiste llamado a influir primeramente en los de tu casa, de enseñarle lo que está bien y lo que está mal. Por eso yo me gozo en cierta medida de lo que
pudimos lograr alcanzar con nuestros hijos, en alguna medida porque cuando Isaías estaba allá en Alemania, ahora en Suecia, él lo único que busca es agradar a Dios y servirle a Dios. Él le rayó la cancha a su esposa y le dijo, aquí nosotros servimos a Dios, aquí ahora. Lo mismo que le dijimos a él, ahora él lo está haciendo con su esposa y todos los domingos ahí tienen que estar ahí, y ella ahora se ha sujetado al camino del Señor. Porque le rayaron la cancha. Liderazgo de un padre, liderazgo de un hombre que ama y que sirve a Dios. Si tu casa sigue tus pasos, eres completamente influyente. Por eso la operación Noé, ¿no es cierto?, que tanto oramos, parte por eso, que nuestros padres, los padres, las madres, los que están sin esposo, las mujeres, sean influyentes para los de tu casa. Si yo te empezara a preguntar, ¿dónde están tus hijos? Dime, ¿dónde están tus hijos hoy día? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué están haciendo hoy día? Tú dirías, es que no, amados, ¿sabe lo que quiero lograr con esto? Es que usted se llene del temor de Dios y usted pueda levantar el liderazgo de su casa. Levantemos el liderazgo de nuestras casas, seamos influyentes. Yo no te estoy queriendo tirar nada encima. Lo que quiero decirte es que te levantes como líder a declarar lo que el Señor quiere para ellos. ¿Cómo viene la influencia? ¿De dónde se saca esto de la influencia? ¿Cómo yo puedo ser influyente? La influencia viene, amados hermanos, cuando tenemos una vida de integridad con Dios. Si yo soy íntegro para con mi Dios, entonces seré influyente a los demás. Si un hijo te ve transar las cosas que son de Dios, para él es un gran mensaje. Es un gran mensaje cuando te ven transar, cuando tú le das poca importancia a las cosas de Dios, entonces la integridad a ti se te va al suelo y no tienes ni moral para decirle lo que es de Dios y lo que no es y lo que es. Entonces la influencia viene por la integridad de la vida. Debemos ser íntegros con Dios. Y amado, el problema no está en que tus hijos son rebeldes al evangelio. No está ahí, amados. Sino el problema es que tú no has caminado en integridad. Tú no has rayado la cancha. Tú no has dicho esto no porque nosotros el día domingo servimos a Dios. Cuando tú le dices a tus hijos que el día domingo no es tan importante, que no importa si faltas o no faltas, si no importa si falta la Santa Cena o no, amados, ya es un gran mensaje para tus hijos. Ya es un gran mensaje que le estás diciendo que las cosas de Dios no importan. Cuando mi hijo estudiaba Derecho, que muchas veces andaba así hasta chueco por tanto peso de los estudios, yo le decía, no, usted el domingo sigue ahí, no hay permiso, usted tiene que seguir. Aunque él lloró, hizo de todo, pero amados, no había espacio para no servir a Dios. A ellos yo les dije, aquí servimos a Dios, con sufrimiento, con dolor, con todo servimos a Dios. Y yo sé que eso es una gran bendición para el futuro de ellos. Porque ellos seguirán temiendo a Dios, su otra generación seguirá temiendo a Dios. Aquí hay una oración que dice, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera,
aún los hijos que habían de nacer, y en esto se levantarán y lo contarán a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Dios y no olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Esto está escrito. Hacemos oración por esto, pero tenemos que aplicarla. Tenemos que aplicarla, amado. Yo sé que hoy día no es un culto para mucho, amén. Pero no importa. Lo medular es la palabra de Dios que nos está diciendo que tenemos que rayar la cancha, que tenemos que tener integridad. Mire, yo sé que puede doler, pero es mejor que te duela hoy día y mañana no andes llorando, lamentando. Como dijimos una vez, escoge cuándo vas a llorar. O lloras hoy día o llorarás mañana. Pero los llantos de mañana son más abundantes y más dolorosos que los llantos de hoy día. Es mejor que hoy día te duela. Es mejor que hoy día me halles pesado, que hoy día me encuentres un pastor demasiado exigente. Pero en realidad no es así. El problema no estará en tus hijos que son rebeldes. Los hijos se rebelan porque no ven a un padre estable, no ven a una madre estable, no ven a una persona ahí que le esté proporcionando cobertura, que le esté proporcionando esa bendición de ser padre. Es importantísimo. Nosotros decimos, pero ¿cuándo yo le enseñé a mi hijo que faltar a la iglesia no es tan importante? Con tus hechos. No, es que mis hijos son rebeldes, no quieren nada con el evangelio. Tú fuiste el problema. Tú fuiste el problema. Si le enseñamos lo que es importante, eso es caminar en integridad. Que pasamos en la iglesia y que esto y esto, no importa. No importa, pero estamos amando a Dios. Yo digo, ninguno de mis hijos se rebeló y teníamos una actividad pero tremenda. Cuando estábamos en la iglesia allá en Maipú, amados hermanos, nosotros llegábamos a almorzar, almorzábamos rápidamente y ¿dónde teníamos la célula? Ahí en Los Álamos. Y llegamos, Jorge es testigo, pescábamos el equipo de música, los micrófonos y después de haber comido con la guatita todavía y pescando las cosas ahí, y mis hijos, pero papá, día domingo sí, pero estamos sirviendo a Dios, no te preocupes, servimos a Dios. Y hasta las 9 de la noche. Hoy día si el pastor se pasa 10 minutos, ya entonces están todos. No, amados. Tenemos que tomar decisiones rápidas. Número 3, las ofrendas de Cornelio. Este hombre se dice que ofrendaba para el pueblo de Israel, pero también dice que hizo una sinagoga. Amados, el Señor dijo que las ofrendas de Cornelio llegaron a la presencia de Dios y para memoria de él. El otro día yo hice un reclamo aquí a los jóvenes porque nos pasamos invirtiendo plata demasiado en el retail. Y no nos da ni asco desenvolver 20, 30, 40, 50 lucas de repente, no sé, y la damos. Pero aquí la señora Luca la tenemos siempre en el ofrendero. A nadie se le ocurre decir, bueno, yo he dado 20,000 pesos, ¿cómo no voy a dar una ofrenda? No estamos diciendo que todo el tiempo lo haga, pero en algún momento debieras bendecir. Hay gente que sí lo hace y ofrenda para Dios, pero eso está anotado.
Yo estoy seguro que eso está anotado, amados. Cuando tú das porque eres generoso con Dios. Mira, tú estás recibiendo el mensaje, estás recibiendo buen alimento, buena palabra, con la verdad por delante, te está doliendo. Amado, tú debes ser generoso con el Señor igual. Porque no puede ser que nosotros tengamos tanto desprendimiento para algunas cosas, para el retail, para el cine, para todas esas cosas que hay allá, y nosotros no veamos la obra de Dios como algo importante. Parece que Cornelio lo vio como algo trascendental. Voy a construir otra sinagoga porque yo quiero que otra gente también venga a conocer de esto que yo estoy conociendo. Porque él vio que el estilo de vida judío, el estilo de vida de la palabra, trajo bendición a su casa. Amado, cuando la bendición de Dios llega a tu casa, es cuando toda tu familia está completamente abrazando lo que tú abrazas. Tú eres influyente para ellos y, amado, se ve algo hermoso ahí. Y es tan lindo tomar a nuestros hijos. Yo le digo al Jorge, envidio lo que te pasa porque él puede tener a toda su familia ahí y de repente nosotros estamos con nuestro puro hijo y echamos de menos a los demás. Orar ahí con ellos. Fueron tiempos lindos, hermosos, que no van a volver, no volverán a nuestras vidas. Por eso, amados, esto tenemos que ser muy cuidadosos en estos días. Tenemos que entender que la obra de Dios es tan importante como lo que nosotros consideramos afuera. Ya nadie te está diciendo que no te vayas y te compres un helado, que vayas tal vez al cine, no sé. Pero considera la casa del Señor también. Amén. Debemos mostrar verdadero arrepentimiento. Siempre cuando tenemos que dar para la casa del Señor, no tengo. O si damos lo que menos podemos. Porque aquí se produce una cosa extraña. Pensamos que nos vamos a quedar pobres. Y yo ya le he contado varias veces experiencias que he tenido con la ofrenda. Cuando di todo lo que tenía, no tenía nada más. Yo tenía mis últimas 20 lucas. Las tomé y las di en la ofrenda. Lo hice así porque lo creí así, de esa manera. Pero Dios el lunes me tenía un trabajo por 1.250.000 pesos. Dios no le debe un peso a nadie. Dios no te va a deber un peso a nadie. Y aquí no andamos predicando del dinero para que usted diga, no, que aquí puro dinero, puro dinero. No, aquí escasamente hablamos del dinero. Escasamente. Pero ahora tocó, pues. ¿Y si toca, tengo que evitarlo? No, pues. Tengo que predicarlo. Por eso tenemos que ser, esto es partir por lo derecho. Número 4, Cornelio oraba a Dios siempre. Todas las demás cosas que él hacía son producto de la vida de oración de este hombre. ¿Ya? El Señor le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Dios aprueba la buena obra? Sí, la aprueba. Y hay de nosotros si no la hacemos. Entonces, amados, frente a todo lo que hacía Cornelio,
había algo que le faltaba. Porque nosotros podemos ser muy correctos, muy de todo, pero si no tenemos el mensaje correcto, el mensaje apostólico, el mensaje de Cristo como Salvador, no hay salvación para nuestra vida. Frente a todo esto, Cornelio había algo que le faltaba y eso era la salvación por medio de Jesucristo. Interesante. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que eso es lo que le faltaba? Porque Dios enviará a alguien que le predique el evangelio y le diga lo que tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, amados, eso es. Le va a enviar a alguien para que le predique el evangelio y le diga todo lo que tiene que hacer. Y amados, solo a través de Cristo podemos llegar al Padre. Interesante. Mire, cuando Dios ve un temeroso, la cosa va a cambiar. Dios mismo enviará por él. Dios mismo va a encargarse de llevarle el mensaje correcto, va a encargarse de llevarle, porque ese es un hombre temeroso. No lo dice la Biblia porque sí nomás que este hombre era temeroso. Él era temeroso de Dios, como lo fue Lucas también, un temeroso de Dios, como lo fue el etíope, temeroso de Dios. Pero ¿qué pasó? Tuvo que presentarse Felipe para hablarle correctamente el evangelio y recién el hombre conoció la salvación en su vida. Que le diga todo lo que tiene que hacer. Solo a través de Cristo podemos llegar al Padre. Este texto nos muestra que Cornelio fue llevado a la fe de Cristo de una manera celestial. Aquí no hay duda de que hay una manera celestial, amados. No hay duda. Porque la forma en que viene el Señor a hablarle es algo celestial completamente. Porque para que la visión no sea sospechosa, amados, Lucas establece el tiempo para evitar toda sospecha cuando menciona la 9ª hora. La 9ª hora eran 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde. El ángel se le presenta a Cornelio a las 3 de la tarde, día claro, oscurecía a las 6. Por lo tanto, todavía había día. Y entonces, amados, está ahí y está la visión delante de él. Y a las 6 de la tarde, para que no fuera sospechoso el asunto, sino que más bien sea algo claro, preciso. Por eso, amados, muchas veces cuando la gente dice, es que tuve un sueño, una visión, pero no sé, parece que sí, parece que no. No, amados, Dios cuando te muestra algo, te da una visión, las cosas son claras y no hay lugar a la duda. Era de día claro cuando apareció el ángel para que la visión pudiera ser más evidente. Aun cuando Dios aparecía en sueños, a los personajes del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, algunos, dice que había tales marcas de certezas impartidas en sus mentes que no les permitía dudar. Había una marca, una certeza que Dios me habló, Dios se presentó en sueño en mi vida. No andamos con que sí, con que no, que parece, pastor, que le parece. Las personas saben de que Dios les habló. Usted no anda preguntando, usted no anda diciendo, ¿será de Dios, no será de Dios? No, está en la evidencia, está en la marca, está en la certeza que eso va a ser así. Era tan evidente el temor con que fue tomado
que procedía de la percepción de la majestad de Dios. Este hombre tenía una percepción ahora de la majestad de Dios. Pregunta a él y dice, ¿quién es Señor? O ¿quién eres Señor? Otras versiones, otras dicen, Señor, aquí estoy, obedezco. Porque esta está media trunca. ¿Qué es Señor? Está trunca. Pero amados, más allá de eso, este hombre tenía la percepción de la majestad de Dios. Tan pronto como los hombres conciben la presencia de Dios, deben temer y abatirse con temor, porque tú estás delante de la presencia de Dios, te abates inmediatamente, pero no te aterroriza la voz de Dios. Amén. Las palabras de Dios no nos aterrorizan, pero sí nos producen temor. Amados, tú no necesitas ahora un ángel que te esté diciendo la verdad. Yo creo que ahora mismo, en esta misma predicación, lo que te tiene que hacer a ti es abatirte y demostrar que eres temeroso de Dios. Pero ¿cómo vas a ser temeroso de Dios? ¿Sabe? Vas a llegar a tu casa y vas a decir, ya, desde ahora aquí las reglas cambian. Vamos a presentar esto. Vamos a ver qué está pasando, cuáles son los problemas que hay en la casa. Y decirle, hay un Dios que puede cambiar y transformar las vidas. Cuando Dios se revela a los piadosos y a los temerosos de Dios, estos tiemblan cuando oyen la voz de Dios. Vamos al libro de 66, Isaías 66, 2b. Acá está. ¿Tenéis micrófono, Diego? 66, 2b. Desde el punto seguido, ¿cierto? Dice Jehová ahí. 2b. Amén. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién va a oír el Señor? Aquel que es pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre significa aquel que reconoce su necesidad de Dios. Aquel que no cuestiona, no se ve tan alto como para decir, oh, yo soy tan bueno, como decía el pastor Jorge. No, son los que reconocen su pobreza, su miseria, y humildemente de espíritu, y que tiemblan a mi palabra. Yo no sé si esta palabra te está haciendo temblar o no, pero debiera hacerte temblar. Tienes que llegar a tu casa y hacer lo que Dios dice. Ah, es que pastor, usted no, sí, no, pero yo también tuve que hacerlo. Cuando mi hijo se me portó mal, él estaba en la escalera y yo estoy acá y él está ahí. Le dije, atrévete a pasar la escalera para abajo, atrévete. Atrévete. Porque nosotros como padres también tenemos que de repente llegar a los extremos, si se quiere, por la vida de mis hijos. Y él había tomado una decisión como de irse, porque había conocido una persona que le estaba envenenando la mente. Y yo le dije, no, mira, aquí esta persona vas a dejar de verla porque esta persona te está trayendo mal a tu vida. Y atrévete a pasar de aquí para allá, atrévete. Y también a mi hija, un tipo que le estaba donando la píldora para que se fuera con él y dejara la casa. Y también yo me tomé la decisión y la castigué a mi hija más encima. Fue la única vez que la castigué en mi vida. Y hoy día mi hija me dice, papá, si ese día tú no me hubieses castigado, yo quién sabe dónde estaría. Y hoy día ella me agradece y me da las gracias. Es que, amado,
Arrepentimiento no es esta cosa. No es solamente llorar. Arrepentimiento, dijo el pastor Fernando y así, el pastor Jorge, es volverse en 180 grados. Estábamos aquí para el otro lado. Cambia tu estilo de vida, cámbialo. Empieza de a poco, empieza a poner los puntos sobre las i. Porque cuando los hijos se te pasan para la punta, entonces los hijos van a perecerán en su pecado. La vista de Dios les es temible para los que estén siempre confundidos y para los que pueden ser tragados por el miedo. Pero, amado, es para aquellos que son humildes y se dirijan a Dios con reverencia. Cuando Dios te esté hablando, entonces reverencéalo. Vuélvete a Él, humíllate y dile: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdona mi estilo de vida, perdóname lo que estoy haciendo, perdóname por mi pecado. Humíllate ahí delante de Dios y vuélvete a Él con todas sus fuerzas. Amados, imagínense que Dios a muchos les dijo: ve, anda aquí y allá. A Pablo le dijo: ya, ándate a la calle derecha, vas a hacer esto aquí y allá. Lo mandó para allá, ándase, hace esto. Pero a Cornelio, amado, Dios lo trató con cortesía. Dios lo trata con cortesía. Le dijo: manda a uno de tus criados, manda a que vayan a buscar a Jope y te lo traigan. Es que, amado, cuando eres temeroso de Dios, las cosas cambian para ti. El trato de Dios contigo es muy distinto. El trato de Dios contigo es de una manera totalmente diferente. Y nosotros tenemos que saber que las cosas que hacemos deben traernos temor. Hay cosas que a veces uno hace y ¡ay, Señor, ayúdame! Si eso no te está pasando, has perdido el temor de Dios. Si las cosas que haces, llegas y las haces y dices: ¿qué tanto? No, amado, eso es pérdida de temor. Pero si lo que vas haciendo te produce algo en el corazón, debes ir al arrepentimiento y volverte a Dios rápidamente. Dios ordenó que envíe mensajeros. Por eso la respuesta es que Dios coloca a sus ministros. No, amados, aquí Dios coloca a sus ministros para que la palabra diariamente pueda ser oída por ustedes en todo momento. Y, amados hermanos, aquí se ve que Dios tiene que mandar a buscar a Pedro para que le traiga el mensaje a este hombre. Y estos hombres de Dios, Dios los tiene escogidos para esta situación. Dios tiene escogido para hablarle a un pueblo. Y, amado, siempre recuerdo cuando yo no era pastor, pueblo que no me conoció, al oír de mí se sometieron, obedecieron el camino del Señor. Yo entendí que Dios me estaba llamando a un puesto de liderazgo. Y, amados, entiendo que esto es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Dios coloca a sus ministros para que la gente oiga el mensaje, oiga la palabra. De modo que Dios es presentado, amado, por su propia voluntad a los que no le buscan, como dice Isaías. Amados, puede ser que tú no le estés buscando, pero hoy día ha venido la palabra de Dios a decirte que debes temerle, debes buscarle. Amado, Dios te está poniendo un hombre que ha escogido para este propósito. Isaías 65 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije: gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. El Señor dice: yo estoy aquí para hablarte, estoy aquí para decirte lo que tienes que hacer.
y está escogiendo a un hombre. Mire, amado, todo el día dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. Siempre Dios está extendiendo sus manos a ustedes. Siempre Dios le está diciendo, hagan esto, háganlo de esta forma para que sean felices, para que tengan una vida de bendición junto a su familia. Pero nosotros seguimos en la misma, pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Amados, cuando tú vienes a la casa del Señor, Dios controla esta parte y empieza a decirte lo que debes pensar. Amados, por eso el apóstol dice que debemos renovar nuestro entendimiento por medio de la renovación del conocimiento de Dios. Debemos renovar nuestros pensamientos así. Porque, amado, de repente aparece una persona y dice, ay, es que tomé una decisión. ¿Qué decisión? Voy a hacer esto otro. ¿Le consultaste a Dios lo que vas a hacer? ¿Vas a hacer cualquier cosa y porque a ti se te ocurre? No, tienes que hacer lo que el Señor diga. Por más doloroso que pueda ser, si Dios te da una orden, tienes que hacerla. Así que cualquier decisión que tomes debe ser pasada por el escrutinio de Dios. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira. El pueblo le provoca a Dios de continua ira, dice, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. O sea, se apartaron de Dios y empezaron a tener otros dioses. Se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿Qué dicen? Estate en este lugar, no te acerques a mí. Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Esa creencia que tiene muchas veces el pueblo judío, se creía que eran los escogidos, pero andaban sirviendo a otros dioses, hacían lo malo y más encima encontraban a los gentiles inmundos. Y ese es el problema que tenemos en la iglesia, que nos creemos la última chupada del mate, porque Dios me tiene aquí, me ha dado esto, me ha dado aquí, me ha dado allá, pero tenemos la podredumbre dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras vidas. Estate en este lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Mire, todo el día va a arder esa gente delante de la presencia de Dios, que solo porque lo que tienen se sienten mejor que otros y se sienten más santos, se sienten más privilegiados que otros. No, amados, es tremendo esto. Y termino con esto, porque este mensaje está muy fuerte. La pregunta es, ¿por qué el ángel no le predicó a Cornelio? Podría haberle predicado, pero amados, esto fue para que Pedro pudiera ejecutar el oficio que Dios le había encomendado. ¿Por qué no viene y predica cualquiera aquí? No, Dios ha levantado a un pastor para que predique la palabra. Que tenga la autoridad para decirle lo que está diciendo. Porque cuando ahí sube otra persona, ¿sabe lo que viene en los comentarios? Yo he escuchado, ¿y quién se cree este? ¿Se da cuenta? ¿Quién se cree este para decirme estas cosas? Pero aquí yo te lo digo en el nombre de Jesús. Dios me ha puesto para poder decirte y darte el camino correcto. Amados, quien quiera ser iluminado por la luz celestial, que no dude prestar atención a aquellos hombres que Dios usa como instrumentos para predicar el evangelio. No hagas esto de menospreciar al que está por delante. No hagas esto de decir, el pastor aquí y allá. No hagas eso. Eso es lo más peligroso que tú puedes hacer.
Lo más peligroso es despreciar o menospreciar al que tienes por delante. Quienes desprecien la predicación del Evangelio, Dios castigará severamente su orgullo. Porque eso es orgullo. Cuando tú no quieres aceptar lo que el pastor está hablando por la palabra de Dios, entonces tu orgullo te va a ser castigado severamente. Muchos han esperado tener revelaciones y es por eso tenemos hoy día que solamente hay gente que anda esperando tener una revelación de un ángel que le hable. Yo he visto personas que lo único que hacen es: yo tuve una revelación, el Señor me habló a mí, como que a él Dios le habla especialmente y los demás tienen que conformarse con el pastor. Por eso Dios los castiga. Muchos esperan tener revelaciones del cielo, siendo que Dios será oído por aquellos ministros que les ha encomendado su palabra. Dios será oído por los que Él ha levantado. No será oído por cualquier otra persona. Nadie alcanzará la fe si rehúsa y menosprecia la palabra predicada. Nadie alcanzará fe si rehusas la palabra predicada. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo mientras estaba allá le decía: Señor, dame de tu amor para predicar esta palabra. Porque no es tan fácil. Igual yo tiemblo. Igual tiemblo, porque soy hombre. Pero está ahí. Es la palabra, no lo puedo evitar. Usted quiere un mensaje muy suavecito, es complicado. No todo el tiempo es así. Lo único que tengo ganas es de llorar. Porque muchas veces veo a un pueblo débil, a un pueblo que le cuesta, que hay que arrastrarlo. Y una de las oraciones que yo tengo delante de Dios, le digo: Señor, sostiene este pueblo, sujétalo. A veces me duele todo lo que sucede con algunos. Y uno se empieza a encariñar con la gente. Ese es un gran peso que un pastor lleva. Que como quisiera yo meterte la mano adentro y sacarte todo lo que pudiera estar malo, ¿no es cierto? Pero eso es tarea de Dios. Solamente te predico la palabra. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo, predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Salas, 2035 Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.